Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este experimento de podcast Retornando a la Fuente con Nivartan. Voy a hablar de un tema que ha sido muy pedido, muy solicitado, muy mencionado y por supuesto le llegó el día, el ego. Y por supuesto, en este podcast, más que interesarme hablar del ego, lo que más me interesa es que realmente tengamos la posibilidad que cada uno de nosotros, si de verdad le interesa el despertar, empiece a disolver el ego. Es lo más importante. Y por supuesto hoy quiero iniciar este podcast con la gratitud, con la inmensa gratitud de mi buen amigo, nuestro productor Diego Rodríguez, a quien le debemos este regalo de poder hacer estos podcasts para todos ustedes. Dieguito, mil gracias. Bueno, el ego. Empecemos con decir qué es el ego. El ego es una sombra. Es un falso yo de todos nosotros. Todos los seres humanos, cuando llegamos a este mundo, llegamos sin ego. Pero en el transcurrir, digamos, de la conexión con la sociedad, cuando el niñito empieza a conectarse con los familiares, sea papá, sea mamá, los hermanos, los tíos, los abuelos, los sobrinos, los cercanos a la familia, ahí empieza a ocurrir un fenómeno muy importante y es que empieza a tomar una identidad. Después, cuando empieza su vida ya más social, entonces va al jardín, al colegio, empieza su etapa educativa, pues ahí tiene otras relaciones y empieza a tener otra, digamos, otra formación y ahí su ego de alguna manera se empieza a formar y a incrementarse. Pero luego, cuando empezamos ya a tener una vida profesional en la universidad, en los cargos pues laborales, pues ahí empezamos a tener situaciones en las que, por supuesto, el ego se agranda mucho más. ¿Qué es lo que me interesa que a todos nos quede claro de verdad el ego? Ustedes saben que para mí la referencia más importante de mi despertar o de este trabajo profundo de encontrarnos, pues obviamente empieza desde el Buda, Sócrates, Lao Tse, el mismo Ocho, que para mí es una profundidad muy grande, porque digamos que yo creo que desde el instante en el que Nivartan tuvo contacto con Ocho, de verdad la vida tomó otro rumbo. ¿Ok? Ahora Satyaprem, y por supuesto para Osho el ego era un tema fundamental. Él decía que su tarea era realmente ayudar a tumbar el ego de toda la humanidad, de la gente que se acercaba a él. Entonces, cuando empezamos a tener esa cercanía con Osho, no hay posibilidad que el ego quede vivo. No hay ninguna posibilidad para que de verdad el ego quede vivo. Entonces, ¿cuál es la invitación hoy? Empezar a reflexionar. La mayoría de los seres humanos ni siquiera, oído, ni siquiera se dan cuenta del ego que tienen. Pero la mayoría lo tenemos ahí, disfrazado. Para Ocho, la mayoría de los seres humanos tenemos tres identidades, ¿de acuerdo? La primera es esa falsa identidad con las que nos movemos, una cara con las que nos movemos cuando decimos yo. Ahí está, por llamarlo de alguna manera, identificado eso que tiene que ver con la identidad, con el personaje, con la personalidad, que de alguna manera fue impuesta por la sociedad. El segundo yo, según Ocho, es ese que está reprimido en ese subconsciente que aparece por ahí de vez en cuando. Aparece cuando estás borracho, cuando estás ebrio, cuando estás ebria o cuando estás bajo algún tipo de efecto hipnótico. Entonces ahí aparece y ahí está la represión más grande de tu ser. Se acerca un poco a lo que eres tú, pero no es tu verdadero yo, ¿de acuerdo? Y el tercero es ese verdadero yo, que por supuesto nadie lo conoce y solo se conoce cuando realmente tú empiezas a hacer un camino en descubrir quién eres tú. Entonces, la invitación de hoy es, empecemos a mirar cuántas caretas tenemos todos nosotros, porque es muy cierto, todos tenemos muchas caretas. No eres el mismo cuando estás, digamos, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, estás en conquista, no sé, estás conquistando un hombre, una mujer o viceversa.
ahí tienes una careta. Dependiendo de lo que te interese, pues tienes una careta, pues obviamente de seducción. Entonces muestras tu mejor cara, sacas tus mejores cartas, sacas tus mejores pintas y por supuesto, ese es un falso yo. Muchas veces, la mayoría de las relaciones de parejas se enamoran de esos falsos yo. Y entonces se juran amor eternos desde una falsedad en personajes. Y al cabo de un tiempo, cuando se acaba todo, cuando se acaba el encanto, cuando ya no hay nada, digamos, de interés por conquistar ni por encontrar a nadie, pues se cae todo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que sencillamente se acabó el gusto. Y entonces aparentemente la relación se viene abajo. En donde más se viven las decepciones en los egos es en las relaciones de pareja, pero también las decepciones en las relaciones de amigos, de hermanos, de madres, de amigas, ¿de acuerdo? Laborales, porque a veces la gente no logra tener esa conexión porque el ego siempre quiere dominar. En términos, digamos, como de psicología, parece ser que hay un ego que le encanta estar por encima y otro ego que le encanta estar por debajo. Entonces, los que les encanta estar por encima siempre están pensando en pisotear, en dominar, en maltratar a los otros. Ese es un ego bastante, digamos, complicado, pero a la larga también es un ego temeroso. Y hay otros que están por debajo, que lo que les encanta es ser víctimas. ¡Ah, pobrecito yo! Todo el mundo me la monta. ¡Ah, pobrecito yo! Todo el mundo viene a jugarse el agua sucia conmigo. Ese es otro tipo de ego. ¿Qué hacer con ese ego, mis amores? Hoy quiero preguntarles, ¿tú quieres realmente seguir jugando el juego del ego? Hay mucha gente que tiene un momento en el que dice, no más, no más. De verdad yo quiero saber quién soy yo, porque hay momentos en la vida que eso llega a un punto, ¿de acuerdo? En el que uno dice, ya no más, stop, ya no más. Quiero parar con todo esto, no más. ¿Qué hacer? Entonces, mira, podemos empezar un proceso muy importante. Primero, empezarte a darte cuenta, que eso es una tarea, una invitación, más que una tarea, una invitación que me encantaría hacerles. Empieza a escucharte, a observarte, a darte cuenta. ¿Cuántos personajes viven en ti? Porque créeme, no es uno solo, son muchos. A veces uno es un personaje con la pareja, otro es un personaje con la mamá, otro es un personaje con los hijos, otro es el personaje con los jefes, otro es el personaje con los empleados, otro es un personaje en la calle, en la comunidad. Entonces empieza a darte cuenta cuántos personajes tienes en tu vida. Y por ahí empezamos la tarea, ¿de acuerdo? Cuando te empieces a dar cuenta, porque es que la mayoría dice, es que yo soy así ¿cómo? ¿Con 5 personajes? ¿Con 5 personalidades? Esa es la primera tarea. Empieza por esa investigación. Eso sería fantástico. Ahora, lo que me interesa aquí es un poco recrear lo que Osho en su momento dijo. Hay momentos muy chirriquiticos en los que podemos disolver el ego. Momentos chirriquiticos. Y qué rico que pudiéramos hacer eso, de verdad. El primero es muy sencillo. La mayoría de nosotros estamos tan conectados con el mundo exterior, con los que llamamos problemas, situaciones, conflictos, crisis, que es difícil desconectarse de todo eso, muy difícil de desconectarse de todo eso. Entonces, lo primero es, empieza porque este cuerpo duerma profundamente. Cuando puedes dormir profundamente, y cuando digo profundamente, es que no logres al otro día recordar ningún sueño. Los sueños, mis amores, son basura mental. Entre más sueñas, más ego tienes. ¿Cómo la ves? Porque el ego hasta en los sueños quiere tener el dominio total de ti. Cuando ya no recuerdas los sueños de verdad, que no los recuerdas, empezamos a disolver por pequeñeces ese ego. Ya no está con nosotros, por lo menos en los sueños. Eso es un regalo, es una maravilla.
Y ahí empezamos a tener una energía maravillosa. Entonces hay mucha gente que no duerme porque su ego es tan grande, tan grande, tan grande, que ni siquiera se da el permiso de descansar, porque él tiene que estar de protagonista incluso dormido, ¿de acuerdo? Entonces, dormir profundamente que te ayude, natural. Yo no le estoy diciendo que entonces se llene un montón de pastillas y se tome un montón de cosas para que pueda dormir. No, que empieces a tener sueños reparadores de forma natural, que no tengas sueños. Cuando no vuelvas a tener sueños, te vas a dar cuenta que estás empezando a descansar. Segundo, todos los hemos vivido. Cuando tienes un contacto sexual y alcanzas el orgasmo total, el ego en ese instante no tiene cabida. Ahí no está. ¿De acuerdo? Pero eso significa realmente que tú tengas la conexión con esa persona total. Cuando estás en esa conexión con ese ser, con tu pareja, y esa conexión sexual es profunda, ahí el orgasmo es divino y hay que volverlo así, ¿ok? Entonces ahí también se disuelve el ego. Es un momento, es un instante, es mejor dicho, una cosa tan rápida, pero ahí no está el ego. El tercero es cuando de verdad eres un ser amoroso, que de verdad todo lo ves con tanta amorosidad, que amas sin medir, sin juzgar, sin condenar, sin criticar, desde el animal más insignificante hasta el ser más grande de verdad. Es una amorosidad. Ahí el ego empieza a disolverse, pero eso se necesita un poquito más de conexión. Y el cuarto, por supuesto, es cuando estamos en peligro. Cuando hay un momento de peligro, hay mucha gente que dice, yo no supe cómo salí de aquí. Claro, porque ahí no estaba el personaje, ahí no estaba el ego. Es tu ser el que reacciona en un momento de peligro. Y ahí el ego no está. Él desaparece, se desvanece. ¿Ok? Y yo me atrevería a dar un quinto. Y es cuando la muerte te toca. Cuando llega el morir, el personaje muere totalmente. Pero no esperes a que llegue la muerte para que se pueda disolver el ego, ¿ok? Yo empezaría, porque cada uno de nosotros empecemos por identificar cuál es ese personaje que me está mortificando todos los días. Y a partir de ahí, empieza a darte cuenta que tú no eres ese ego. Y cuando empiezas a darte cuenta que tú no eres ese ego, el ego empieza a disolverse. Hace poquito les estaba contando de una cosita del palito que tú sacas y ¡prum! Se cae la estructura. Cuando tú quitas el palito de tu ego, toda la estructura se cae, entonces solo queda tu verdadero ser. Y ahí es donde queremos apuntar. Vamos, empecemos a trabajar eso. Ustedes saben que cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier pregunta, me pueden escribir. Me dejan sus comentarios y con mucho gusto me pondré en contacto con ustedes para seguir trabajando este tema del ego. Mil gracias. Namaste.